La nieve caía en silencio sobre la pequeña cabaña de madera, como si el invierno quisiera borrar cada rastro de vida en aquel valle aislado del norte. El viento golpeaba las paredes con fuerza, haciendo crujir las tablas viejas. Dentro, una lámpara de aceite parpadeaba sobre la mesa, donde Alejandro Torres contaba unas cuantas monedas de cobre que tintineaban como una burla cruel a sus esfuerzos. Volvió a contarlas. Otra vez. Y otra. Pero los números no cambiaban. No alcanzaban. Había pasado casi un año desde que se había quedado sin trabajo en la mina, cuando el derrumbe había dejado a varios hombres bajo tierra y a los vivos sin empleo. Desde entonces, Alejandro hacía lo que podía para sobrevivir con su hija de 7 años, Luna. Cortaba leña para venderla en el pueblo, arreglaba herramientas rotas, pero el invierno había llegado pronto y la demanda era poca. Todos tenían miedo de gastar de más antes de que terminara la estación. La olla sobre la estufa quemaba apenas un caldo delgado, más agua que comida. Luna dormía en el pequeño cuarto, arropada con 2 mantas gastadas que ya no retenían bien el calor. Alejandro la había visto acostarse con hambre, sin decir una palabra, como si ella comprendiera que él estaba haciendo todo lo posible. Esa comprensión de niña le dolía más que cualquier tormenta. Sobre la mesa había una carta arrugada. La había leído tantas veces que ya se sabía cada palabra de memoria. Era del dueño de la cabaña. Un ultimátum. Si en 2 semanas no pagaba lo que debía, tendría que irse. Y allá afuera, en aquel frío despiadado, una niña sin hogar no duraría mucho. Alejandro cerró los ojos, apretando los puños. La imagen de su esposa, Clara, regresó a su memoria. Su risa clara, sus cantos mientras preparaba pan, el olor a romero que siempre quedaba en su ropa. La enfermedad se la había llevado 6 inviernos atrás. Desde entonces, todo era cuesta arriba. Pero él había prometido cuidar de Luna. Prometió que la niña crecería sin miedo. Prometió que su hogar siempre estaría lleno de amor y calor. Y ahora, ni amor parecía suficiente contra aquel mundo frío. Se levantó, caminando hacia la ventana. El cristal empañado dejaba ver apenas un reflejo borroso de la luna llena sobre la nieve. Una soledad inmensa se extendía más allá del bosque. Allí afuera no había esperanza. Pero tampoco dentro. Suspiró y volvió la vista al fuego que ya empezaba a morir. Madera quedaba poca. No podía desperdiciarla. El silencio de la noche lo rodeaba todo. Un silencio tan grande que cualquier sonido extraño llamaría la atención. Y fue entonces cuando lo escuchó. Unos pasos. Pisadas profundas sobre la nieve. No de un lobo. No de un ciervo. Algo humano. Su corazón dio un vuelco. Rápidamente tomó el hacha que mantenía apoyada junto a la puerta. No era mucho, pero al menos podía defenderse si alguien venía con malas intenciones. Se acercó con cautela a la ventana. Una figura femenina se recortaba contra la blancura del paisaje. Alta, envuelta en un grueso abrigo oscuro. Caminaba directo hacia su cabaña. Alejandro tragó saliva. Nadie venía por aquí sin razón. Nadie caminaba hacia un desconocido en medio de una tormenta. Y mucho menos una mujer sola. Golpearon la puerta. Suavemente. Una sola vez. ¿Quién anda ahí?, gruñó él, sin abrir. Hubo una pausa. Luego una voz de mujer, calmada, como si no sintiera el frío. Mi nombre es Isabela. Vengo del pueblo de más arriba, donde se cruzan los ríos. He caminado todo el día. ¿Puedo entrar? Necesito calor un momento. Alejandro dudó. Pero si la dejaba afuera y ella moría de frío, su conciencia lo perseguiría siempre. Además, Luna estaba en el cuarto con la puerta cerrada, si algo ocurría, él podría defenderla. Retiró el seguro y abrió apenas un poco. Una mujer joven lo miró con ojos oscuros y brillantes. Tenía la piel dorada, curtida por el viento, y en el cabello trenzado llevaba pequeñas cuentas de madera. No parecía asustada. Tampoco parecía peligrosa. Solo, cansada. Alejandro abrió la puerta del todo y ella entró sin dudar,
como si supiera que él no la rechazaría. Cerró tras ellos y el viento dejó de aullar. Gracias, dijo ella, acercándose al fuego débil. Solo necesito unos minutos de calor. Alejandro la observó sin bajar el hacha. ¿Caminando sola en medio de una tormenta? ¿Qué busca? Isabela extendió sus manos hacia la llama. No es la primera vez que camino con nieve hasta las rodillas, respondió con una media sonrisa. Estoy viajando. Buscando un lugar donde quedarme, aunque sea por un tiempo. Alejandro frunció el ceño. Pues este lugar no tiene mucho para ofrecer. Apenas sobrevivimos mi hija y yo. El nombre mi hija hizo que Isabela levantara la mirada. Entonces no está solo. Eso es más de lo que algunos pueden decir. Alejandro sintió un ligero pinchazo de incomodidad. Había dureza en sus palabras, pero también comprensión. Te irás cuando pase la tormenta, aclaró él, sin miradas de confianza. Isabela asintió. Lo entiendo. Pero antes, metió su mano en una bolsa de cuero a su costado. Quiero darte esto. Alejandro tensó el brazo del hacha. La vio sacar un paquete pequeño, envuelto en tela. Lo abrió y dejó ver un trozo de pan y un queso curado que olía a gloria comparado con la sopa aguada que tenían. Se veías preocupado cuando llegué, dijo ella, sin perderlo de vista. Y no me equivoco, ¿verdad? Alejandro no respondió. Su silencio era suficiente respuesta. Toma, insistió ella, ofreciéndoselo. Dáselo a tu hija. Ningún padre debería ver a su niña dormir con el estómago vacío. Esas palabras lo golpearon directo en el orgullo. Pero también en el corazón. No acepto caridad, gruñó con brusquedad. Isabela no se movió. Solo sostuvo el pan entre sus manos firmes. No es caridad. Es compartir. Mañana quizás yo necesite ayuda y tú podrías dármela. Hoy la necesitas tú. Así funcionan las cosas entre los que sobreviven. Hubo un silencio largo. El pan olía tan bien, que dolía. La puerta del cuarto se abrió un poquito, y Luna asomó la cara con ojos soñolientos. Papá, ¿quién es? Susurró. Isabela sonrió con una dulzura inesperada. Hola, pequeña. Alejandro bajó el hacha de inmediato. No soportaba que su hija viera miedo en su mirada. Es una viajera, Luna. Solo está descansando. La niña salió despacio, frotándose los ojos. Luego sus ojos se posaron en el pan. Y Alejandro vio cómo tragaba saliva. Algo dentro de él se quebró. Con un suspiro derrotado, tomó el pan de las manos de Isabela y lo partió en 3 pedazos. Luna recibió uno con una alegría tan pura que casi le arrancó una lágrima. Mientras comían, Isabela los miraba con una expresión tranquila, sin parecer orgullosa de su gesto. Como si simplemente fuera lo que había que hacer. Gracias, murmuró Luna, tímida. De nada, pequeña, respondió Isabela. La bondad siempre vuelve. De una forma u otra. Alejandro bajó la mirada. Esa mujer extraña había visto su necesidad sin que él dijera una palabra. Y aún así no lo trataba como a un hombre roto, sino como a alguien que todavía podía levantarse. Cuando terminaron, Isabela se incorporó. Puedo dormir aquí, en el suelo, junto al fuego. Mañana partiré temprano. Alejandro dudó. Pero el cansancio en su rostro era evidente. Está bien, cedió al final. Pero solo por esta noche. Isabela sonrió, agradecida. Luna se acurrucó junto a su padre, todavía despierta. Papá, ¿crees que mamá la envió? Susurró. Alejandro sintió un nudo en la garganta. No lo sé, cariño. Tal vez. Isabela ya estaba acostándose cerca del fuego, con su abrigo como manta. Pero aunque parecía dormida, sus ojos seguían apenas entreabiertos, vigilando. Como si estuviera lista para levantarse ante cualquier peligro. Como si estuviera acostumbrada a luchar por su vida. La tormenta afuera continuó rugiendo toda la noche. Pero dentro de aquella pobre cabaña, por primera vez en mucho tiempo, había una sensación extraña.
Una chispa diminuta de seguridad. Una posibilidad. Cuando el amanecer llegó, Alejandro despertó sobresaltado. El sonido del viento se había detenido. Buscó con la mirada a Isabela, pero no estaba. En su lugar, sobre la mesa, encontró algo que lo dejó sin aliento. Un pequeño saco de monedas de plata. Y una nota, escrita con letra firme. Para que Luna nunca vuelva a dormir con hambre. El corazón de Alejandro latía como un tambor. Miró hacia la puerta, y vio huellas que se alejaban hacia el bosque, solitarias, profundas, llevándose con ellas el misterio de aquella mujer. Pero no el impacto. Luna apareció a su lado, aún adormilada. Tomó la nota y la leyó en voz bajita. Luego miró a su padre con una pregunta grande en los ojos. «¿Papá, volverá?» Alejandro soltó el aire lentamente. «Sí, Luna», dijo con una certeza que él mismo no sabía de dónde salía. «Creo que sí». El sol apareció tímido detrás de las montañas, iluminando el valle con una claridad helada. Alejandro salió a revisar las trampas que había colocado días atrás. Los dedos se le entumecían al contacto con el metal congelado. Una de las trampas había atrapado un conejo pequeño, lo suficiente para un caldo más nutritivo esa noche. Regresó a casa con el animal en la mano, sintiendo algo distinto en el ambiente. Como si la cabaña, por primera vez en mucho tiempo, respirara esperanza. Luna estaba sentada en el suelo, acariciando la manta donde Isabela había dormido. No decía nada, pero la manera en que su mirada se perdía hacia la puerta lo decía todo. Alejandro dejó el conejo sobre la mesa y tomó el pequeño saco de monedas de plata. Seguía sin creerlo. Era dinero suficiente para pagar la deuda más urgente, la renta atrasada de la cabaña. Pero una duda amarga se asomaba en su mente, ¿de dónde lo había sacado esa mujer? El pueblo era pequeño. Las noticias volaban más rápido que el viento. Si alguien había perdido dinero, lo sabría muy pronto. Y aunque Isabela parecía honesta, Alejandro ya había aprendido que las apariencias engañan y que el pueblo siempre busca a quien culpar. Aún así, no podía negar que su gesto había salvado a Luna, al menos por ahora. Esa tarde ensilló su viejo caballo y partió hacia el pueblo más cercano, a unas horas de distancia. El camino estaba cubierto por una capa de hielo que hacía resbalar a la montura. Luna se quedó bajo el cuidado de una vecina lejana, una mujer mayor que apenas hablaba con nadie, pero que nunca había negado apoyo cuando la niña la necesitaba. Alejandro llegó al pueblo mientras las campanas de la iglesia marcaban el final del día. El cielo ya se tornaba color violeta. El dueño de la cabaña lo recibió con una mezcla de sorpresa y desconfianza. ¿Vienes a mendigar otra prórroga?, preguntó con tono áspero. Alejandro apretó los dientes, tragándose el orgullo. Vengo a pagar lo que debo, respondió, colocando las monedas sobre el mostrador del pequeño despacho. El hombre abrió los ojos como platos, haciendo sonar las monedas entre sus dedos. ¿Y de dónde sacaste esto tan de repente?, preguntó, mirándolo con sospecha. Trabajo y suerte, dijo Alejandro sin ofrecer más. El casero lo siguió con la mirada como si quisiera encontrar una mentira oculta en su gesto. Pero al final, tomó el dinero. Muy bien. Ya no tengo nada contra ti. Puedes quedarte en la cabaña, por ahora. La manera en que dijo por ahora le revolvió el estómago. Pero Alejandro respiró hondo. Al menos esa batalla estaba ganada. Se dirigió al colmado a comprar harina, sal y un poco de carne seca. La dueña lo saludó con una sonrisa que no veía desde hacía meses. «Te ves menos, desesperado», comentó, sin filtro alguno. Alejandro evitó responder. La pregunta que realmente temía no tardó en llegar. ¿Tuviste un golpe de suerte? ¿O alguien te ayudó? Él clavó la mirada en el aire sólido. Mi suerte cambió. Nada más. Pagó rápido y se marchó, sintiendo ojos en su espalda. Como si todos estuvieran haciendo cálculos sobre su repentina mejoría. Fue entonces cuando escuchó un murmullo a sus espaldas. ¿Lo habrá robado a alguien? ¿Qué otra cosa? Alejandro no se giró. Pero las palabras se le clavaron como agujas.
Montó su caballo y regresó lo más pronto posible a casa. La nevada había regresado, ligera pero constante. El frío se colaba hasta los huesos. Cuando llegó, Luna lo recibió con una sonrisa enorme al ver las bolsas llenas. Cocinaron juntos, y por primera vez en semanas, comieron hasta saciarse. El fuego iluminaba sus rostros mientras la niña reía por cualquier tontería. Alejandro no recordaba la última vez que la había oído reír así. Pero su corazón no se relajaba. Isabela había desaparecido tan rápido como vino. ¿Volvería? ¿O había sido solo un milagro fugaz destinado a desvanecerse? Pasaron 3 días. La tormenta llegó con más fuerza que nunca. El viento soplaba como si quisiera arrancar la cabaña desde sus cimientos. Luna dormía profundamente, agotada después de ayudar a cortar leña y ordenar la casa. Alejandro se quedó sentado frente al fuego apagándose, escuchando los aullidos de los lobos en la lejanía. Su mente vagaba entre recuerdos de Clara y pensamientos sobre Isabela. Quiso convencerse de que no importaba si no volvía. Lo importante era que les había dado tiempo, una oportunidad de sobrevivir el invierno. Pero su corazón no estaba tan convencido. Cerró los ojos, y entonces se escuchó un ruido. 3 golpes suaves en la puerta. Alejandro se puso de pie de golpe, sintiendo un escalofrío. ¿Otra persona en medio del temporal? Oh. Abrió la puerta lentamente. Isabela estaba allí. Cubierta de nieve hasta los hombros. Sus ojos brillaban con determinación y sus labios estaban morados del frío. Espero que no sea demasiado tarde para volver a pedir calor, susurró con media sonrisa. Alejandro la hizo pasar de inmediato. La ayudó a quitarse el abrigo empapado y la acercó al fuego. Luna, despertada por los ruidos, salió del cuarto con una expresión de alegría desbordada. Sabía que volverías. Gritó la niña, abalanzándose sobre ella. Isabela la abrazó con fuerza, devolviéndole el cariño sin reservas. ¿Qué haces aquí? Preguntó Alejandro, tratando de sonar firme aunque por dentro estaba aliviado. Pensé que te habías ido para no volver. No tenía un destino claro, respondió Isabela. Solo seguí mis pasos, y mis pasos me trajeron de vuelta. Había algo en sus palabras que hizo latir el corazón de Alejandro más rápido de lo normal. Luna tomó su bolsa de viaje. Te puedes quedar aquí otra vez, dijo con naturalidad. ¿Verdad, papá? Alejandro dudó una fracción de segundo. Pero la mirada esperanzada de Luna y la mujer temblando de frío frente a él despejaron cualquier objeción. Puedes quedarte esta noche, aceptó, suavemente. Isabela sonrió y su sonrisa iluminó más que el fuego. Se sentaron a cenar los restos de la comida. Isabela comía despacio, como si cada bocado fuera un lujo. Luna hablaba sin parar, contándole todo lo que había hecho los últimos días. Alejandro se limitaba a escuchar, apreciando cada instante. ¿Eres de esta tierra? Preguntó él mientras ella bebía un sorbo de caldo. Isabela apoyó la taza, pensando. Nací en una comunidad del sur, explicó. Mi madre era de aquí, pero mi padre, su voz se quebró un segundo. Mi padre siempre dijo que yo caminaba entre 2 mundos, pero que ninguno quería reconocerme como suya. Alejandro asintió lentamente. Entendía más de lo que ella imaginaba. La gente teme lo que no comprende, murmuró. Isabela lo miró, y por un momento pareció que sus ojos compartían una misma historia de heridas y supervivencia. El viento sopló contra las paredes como si quisiera recordarles que el invierno seguía dispuesto a devorarlo todo. Pero dentro, la cabaña se sentía viva. Alejandro, dijo Isabela, con voz baja pero firme. La vida no pone personas en nuestro camino por casualidad. A veces, es la oportunidad de elegir ser valiente. Él no supo qué responder. Tenía tantas dudas dentro, tantas cicatrices que no había curado. Pero Luna, ya medio dormida, apoyó la cabeza en la pierna de Isabela como si hubiera nacido para hacerlo. Como si allí fuera su lugar. Isabela la acarició con ternura, y su mirada se suavizó. Déjame ayudarles, pidió casi en un susurro. Alejandro sintió que las palabras se le quedaban atoradas en la garganta.
Aceptar ayuda significaba más que admitir necesidad. Significaba bajar las defensas que había levantado para sobrevivir. Significaba confiar. Pero cuando vio a Luna sonreír en sueños, supo que la decisión no era solo suya. Respiró profundo. Está bien, dijo finalmente. Puedes quedarte. No solo esta noche, sino el tiempo que necesites. Isabela entrecerró los ojos, sorprendida y feliz. Entonces, quizás también yo haya encontrado un lugar, respondió en voz baja. El fuego chisporroteó como si celebrara algo. Luna murmuró una palabra que sonó a mamá antes de quedarse completamente dormida. Y Alejandro entendió que su hogar, quizá, ya no estaba vacío. Afuera, el invierno seguía rugiendo. Pero dentro, en el pequeño refugio de madera, había calor, compañía. Y una promesa que apenas comenzaba a tomar forma. Los días siguientes se fueron llenando de una rutina nueva, extraña y cálida al mismo tiempo. Isabela no se quedaba sentada esperando, desde el amanecer se movía por la cabaña como si siempre hubiera pertenecido a ella. Encendía el fuego, ordenaba las pieles, remendaba la ropa de Luna con una habilidad que sorprendía a Alejandro. Teje mejor que yo, admitió él una tarde, mientras la veía reparar un agujero en la chaqueta de la niña. Mi madre me enseñó, contestó ella. Decía que las manos que saben coser pueden sostener una casa cuando todo lo demás se cae. Luna, sentada junto a Isabela, intentaba imitar sus puntadas con torpeza. Se reía cuando el hilo se enredaba. No te preocupes, dijo Isabela riendo también. Las cosas importantes siempre se aprenden despacio. Alejandro escuchaba desde el rincón mientras afilaba el hacha. Aquella frase se le quedó clavada. Tal vez la vida le estaba dando una lección que había tardado demasiado en aceptar. Cada vez que salía al bosque a cortar leña o revisar trampas, ya no sentía que dejaba atrás una casa vacía y fría, sino un lugar donde alguien lo esperaba. Más de una vez, al regresar, encontró a Luna e Isabela cantando una canción que él no conocía, una melodía antigua que hablaba de ríos, montañas y espíritus del bosque que cuidaban de los viajeros perdidos. Es de la tierra donde crecí, explicó Isabela cuando él se lo preguntó. Mi abuela decía que las montañas escuchan cuando cantas con verdad. ¿Y crees en eso? Se burló Alejandro, con una sonrisa suave. Creo en lo que me ha mantenido viva, respondió ella, seria pero sin dureza. La nieve continuaba cayendo día tras día, pero dentro de la cabaña el ambiente había cambiado. Las risas de Luna llenaban los huecos donde antes solo había silencio. Alejandro empezaba a dormir mejor, sin despertarse sobresaltado por pesadillas donde perdía a su hija o veía el rostro de Clara desvanecerse en la oscuridad. Sin embargo, el mundo más allá del bosque no se había detenido. Y tarde o temprano, llamaría a la puerta. Una mañana, cuando el cielo tenía ese tono gris que anunciaba otra nevada, Alejandro anunció que debía ir de nuevo al pueblo. Había recibido la noticia de que necesitaban leña para la iglesia y para la casa del alcalde. Era una oportunidad de ganar unas monedas sin tener que aceptar favores de nadie. Volveré antes de que oscurezca, prometió, ajustándose el abrigo. Luna se abrazó a su cintura. ¿Isabela y yo podemos ir contigo?, preguntó con ilusión. Alejandro miró a Isabela. Ella sostuvo su mirada sin miedo, pero también con una sombra de cautela. Es un pueblo pequeño, dijo él. Y a la gente no siempre le gusta lo que no conoce. No estoy hecha de cristal, respondió Isabela con calma. Pero, si prefieres que no. Luna frunció el ceño. No quiero quedarme aquí sola, se quejó. Alejandro miró a su hija, luego a Isabela, luego a la ventana donde el bosque se alzaba como una muralla blanca. Está bien, cedió al fin. Iremos los tres. Pero pase lo que pase, Luna, te quedas cerca de mí o de Isabela, ¿de acuerdo? Prometido, asintió la niña, feliz. El camino hacia el pueblo fue silencioso. Isabela caminaba junto al caballo, sin quejarse, como si el frío fuera una vieja compañía. Su cabello trenzado se asomaba debajo de la capucha, y más de una vez Alejandro la sorprendió mirando el horizonte como si leyera un libro invisible en las montañas.
Al llegar, el pueblo estaba más animado de lo habitual. Hombres charlando en la plaza, mujeres saliendo de la iglesia con velas apagadas en las manos, niños corriendo por la nieve. Las miradas no tardaron en clavarse en ellos. «Mira quién vuelve con dinero y compañía nueva», murmuró alguien cerca de la fuente. «Ya decía yo que nadie consigue tantas monedas en tan poco tiempo sin vender algo, o venderse con alguien», susurró otra voz, venenosa. Alejandro apretó la mandíbula, pero siguió caminando. Luna, que no era sorda, bajó la vista, confundida. Isabela, en cambio, mantuvo la cabeza erguida, como si las palabras no pudieran alcanzarla. Se detuvieron primero en la iglesia para hablar con el sacerdote sobre la leña. El padre Ramón los recibió en la puerta, con su sotana negra y su expresión severa. «Torres», saludó. «Nos viene bien tu ayuda. El invierno ha sido duro». Luego miró a Isabela, que se mantenía unos pasos detrás, con Luna de la mano. «¿Y ella?», preguntó con frialdad. «Es Isabela», respondió Alejandro, sin titubear. «Vive con nosotros ahora». Un murmullo recorrió a los pocos fieles que aún estaban cerca de la entrada. El sacerdote entornó los ojos. «¿Vive contigo?», remarcó la palabra, con juicio implícito. «No eres hombre casado, Alejandro. Y no es tu pariente». «Vive también con mi hija», aclaró él, sintiendo cómo le ardían las orejas. «Nos ayuda. Somos una familia, de alguna manera». El silencio se volvió más pesado. «Dicen», intervino una mujer desde atrás, «que apareció de la nada. Que se fue de noche y te dejó monedas. Y ahora vuelve y entra en tu casa como si nada. ¿Sabes siquiera quién es?». Isabela se adelantó un paso, su voz clara. «Sé muy bien quién soy», dijo. «Mi nombre es Isabela Rojas. Mi madre nació cerca de aquí. Mi padre era de otra tierra, pero ambos me enseñaron a trabajar y a respetar. No le he robado nada a nadie». «Tu aspecto dice otra cosa», soltó un hombre mayor, cruzándose de brazos. Alejandro dio un paso adelante, colocándose entre ellos y ella. «Basta», dijo con firmeza. «No es asunto de nadie cómo organizo mi casa. He pagado mis deudas. Estoy cumpliendo con mi trabajo. Y si ella quiere quedarse con nosotros, lo hará». El padre Ramón lo miró con desagrado. «Tu alma, Alejandro, no se compra con unas monedas bien pagadas. Has puesto a una mujer extraña bajo el mismo techo que tu hija. Las apariencias importan. El ejemplo que das importa». Luna apretó la mano de Isabela. «Isabela no es mala», dijo con valentía infantil. «Nunca me ha hecho daño. Nos cuida. Nos da calor». La sinceridad de la niña hizo vacilar a algunos. Pero el sacerdote endureció la expresión. «Los niños no siempre saben qué es lo mejor para ellos». «A veces sí», respondió Isabela, tranquila. «Porque todavía no han aprendido a juzgar sin conocer». Hubo un momento en el que pareció que el aire mismo se congelaba. Luego, el sacerdote se volvió hacia Alejandro. «Te lo diré claramente. Mucha gente del pueblo está preocupada. Dicen que desde que ella llegó, traes dinero que antes no tenías. Dicen que vienes con la cabeza alta, casi desafiante. Dicen que no es bueno que Luna crezca viendo esa mezcla de costumbres». «Esa mezcla», repitió Alejandro, con incredulidad. «No pertenece a nuestra comunidad», justificó el padre. «Y tú ya tenías fama de hombre difícil. Nos preocupa que la niña termine pagando las decisiones equivocadas de su padre». Alejandro sintió que la sangre le hervía. «Lo único que ha hecho Isabela es darnos comida, calor y dignidad», dijo. «Nadie más se preocupó cuando mi hija se dormía con el estómago vacío». Varios miraron al suelo. Porque era verdad. Sabían que lo era. El sacerdote, sin embargo, no retrocedió. «A veces la caridad viene disfrazada de tentación», sentenció. «Y debemos cuidar a los más débiles. Si sigues por este camino, Alejandro, llegarán quejas. Y si las quejas son suficientes, las autoridades tendrían que intervenir.
Quizá decidir que Luna estaría mejor en otro hogar. Uno más, estable. Más, adecuado. La palabra quedó flotando como una amenaza. Luna no entendió todo, pero sí lo suficiente para sentir miedo. Se aferró a la falda de Isabela. Los ojos de Alejandro se endurecieron. Quiso gritar, pero algo en la tranquilidad de Isabela lo detuvo. Ella apretó levemente el hombro de Luna, transmitiéndole calma. Vamos, dijo él con voz ronca. Ya hemos hablado suficiente. Se marcharon dejando atrás miradas de juicio, de curiosidad, y unas pocas, muy pocas, de duda sincera. El camino de vuelta fue pesado, aunque el paisaje fuera el mismo de siempre. Alejandro caminaba en silencio, con la mente ardiendo de rabia y temor. No pueden hacer eso, murmuró, más para sí mismo que para las dos figuras que lo acompañaban. No pueden quitarme a mi hija por sentir que no encajamos en su molde. Isabela caminaba a su lado, mirando recto hacia adelante. He visto esto antes, dijo al cabo de un rato. En otros pueblos. En otras tierras. Cuando alguien decide vivir diferente, los que se creen guardianes de la moral buscan una excusa para corregirlo. Y si hay un niño de por medio, usan al niño como arma. Luna los miraba alternativamente, con los ojos muy abiertos. ¿De verdad, podrían llevarme lejos de papá? Preguntó con un hilo de voz. Alejandro apretó las riendas del caballo. No, Luna, respondió con firmeza, aunque por dentro no estuviera seguro. No dejaré que nadie te quite de mi lado. Nadie. Isabela observó el gesto. Había un fuego nuevo en el rostro de Alejandro. No era la desesperación de antes, sino algo más sólido. Más peligroso y más noble a la vez. No están acostumbrados, prosiguió ella, a ver a alguien como yo al lado de alguien como tú. Creen que tienen derecho a decidir quién merece familia y quién no. Pues no lo tienen, espetó él. No otra vez. Ya me quitaron la mitad de mi vida cuando Clara murió. No se llevarán la otra mitad. Llegaron a la cabaña al caer la tarde. Encendieron el fuego. Calentaron agua. Luna, aún con el miedo asomando en sus ojos, se sentó cerca de ellos, negándose a separarse. Isabela preparó una infusión con hierbas que llevaba en su bolsa, y el aroma llenó el lugar de una calma suave. Cuando mi padre murió, contó Isabela, mirando las llamas, la gente del pueblo donde vivíamos dijo que sería mejor que yo me fuera. Que nadie quería. Mitades. Mitad de una sangre, mitad de otra. Yo era un recordatorio de cosas que preferían olvidar. Alejandro la escuchó, con el corazón apretado. No les hice nada. Pero aún así me señalaron. Al principio, me dolía. Me preguntaba qué había hecho mal. Luego entendí que el problema no era mío. Era de ellos. Yo no estaba rota. Ellos sí. Luna se acercó más, apoyando la cabeza en la pierna de Isabela. Yo no creo que estés rota, dijo la niña. Una pequeña sonrisa se dibujó en los labios de Isabela. Gracias, Luna. Alejandro sentía una mezcla de admiración y rabia. Admiración por la fuerza de esa mujer que había sobrevivido a tantas expulsiones. Rabia porque ahora los mismos dedos que la habían señalado a ella se extendían hacia su hija, amenazando con arrancarla de su lado. No huiré, dijo de pronto, casi sorprendiéndose a sí mismo. Isabela levantó la vista. ¿Qué? No me voy a marchar de aquí, repitió. Sería fácil empacar, buscar otro valle, otra cabaña, otro pueblo donde nadie nos conozca. Pero tarde o temprano, encontraríamos el mismo tipo de gente. Las mismas miradas. Los mismos juicios. Estoy cansado de huir de todo. Ya huí bastante del dolor cuando murió Clara. Me encerré. Me aislé. Y casi pierdo a Luna en el proceso. Se quedó en silencio unos segundos, ordenando sus pensamientos. Si dejo que nos aparten de ti, continuó, les estaré dando razón. Y le estaré enseñando a mi hija que hay que esconderse para vivir en paz. No quiero eso para ella. Isabela lo miraba con intensidad,
como si aquello fuera una respuesta que llevaba años esperando oír de alguien. Entonces, ¿qué piensas hacer?, preguntó. Alejandro frotó sus manos cansadas, pensando en el sacerdote, en las mujeres que susurraban, en los hombres que lo miraban con recelo. Pensó en la ley, en los papeles, en todo lo que no entendía pero que sabía que tenía poder sobre sus vidas. Les quitaré la excusa, dijo al fin, despacio, como si probara las palabras. No quiero que tengan un resquicio por donde meterse. Se levantó, tomó el viejo abrigo de Clara que aún colgaba en un rincón. Lo acarició con melancolía, luego lo dobló y lo dejó sobre la mesa, junto a la taza de Isabela. La miró a los ojos, con una mezcla de nervios y determinación que lo hacía parecer más joven y más viejo a la vez. Necesito que Luna tenga algo que ellos respeten. Algo que no puedan cuestionar tan fácilmente, dijo. Un hogar con 2 adultos que la amen. Que estén dispuestos a luchar por ella. Que formen una familia de verdad ante sus ojos. Luna levantó la cabeza, sin entender del todo, pero sintiendo que algo importante estaba ocurriendo. Isabela tardó unos segundos en responder. Alejandro, murmuró. No digas algo solo por miedo. Él negó con la cabeza. No es solo miedo. Es también, buscó la palabra. Es también elección. He visto cómo miras a Luna. Cómo le hablas. Cómo la abrazas cuando tiene frío. He visto cómo esta casa dejó de ser un lugar triste desde que entraste por esa puerta. No es una casualidad que el primer trozo de pan que comimos con alegría en meses viniera de tus manos. El corazón de Isabela empezó a latir más rápido. Pero se mantuvo en silencio. Mañana, dijo Alejandro, con la decisión ya firmada. Mañana, cuando el sol salga, te pediré algo. Algo grande. Algo que podría cambiarlo todo para nosotros. Para bien o para mal. Se volvió hacia el fuego, como si las llamas pudieran darle el valor que le faltaba. Esta noche, añadió, con una leve sonrisa cansada. Déjame solo pensar en cómo decirlo sin parecer un loco. Luna lo observaba con curiosidad brillante. ¿Es algo bueno, papá?, preguntó. Él miró a su hija, luego a Isabela, que la rodeaba con un brazo protector. Si sale bien, contestó, será lo mejor que me haya pasado desde que naciste. Isabela sintió un temblor que no venía del frío. Porque, por primera vez en mucho tiempo, alguien no la veía como un estorbo, ni como un error, ni como una mitad de nada. La veía como parte de un todo posible. Afuera, la noche cayó, profunda y silenciosa. Adentro, entre las sombras que proyectaba el fuego en las paredes de madera, algo estaba a punto de transformarse. Y aunque ninguno de los tres lo sabía con certeza, el amanecer siguiente no traería solo luz al valle. También traería una decisión que desafiaría todo lo que el pueblo creía correcto. El amanecer llegó sin pedir permiso, tiñendo de rosa las cumbres nevadas. Alejandro ya estaba despierto antes de que el primer rayo tocara la ventana. Apenas había dormido. Su mente había repetido una y otra vez las palabras que debía decirle a Isabela, temiendo que cuando abriera la boca, el valor se le derritiera como hielo sobre el fuego. Se levantó despacio para no despertar a Luna, que dormía acurrucada entre las mantas. El aire estaba frío. El aliento se hacía humo. Alejandro avivó el fuego con unos leños y luego se quedó unos segundos mirando las llamas, como si ahí dentro estuviera la respuesta a todo. Isabela salió del pequeño cuarto donde ella dormía ahora. Llevaba el cabello suelto, los pies descalzos, y un silencio en los ojos que parecía preguntar más de lo que decía. Buenos días, murmuró, acomodando mechones rebeldes detrás de la oreja. Buenos días, respondió él, con la voz más tensa de lo que pretendía. Hubo un pequeño momento suspendido en el aire, como si la propia cabaña contuviera el aliento. Luna apareció justo detrás de ellos, medio dormida, arrastrando la manta con la que había dormido. ¿Vamos a desayunar?, preguntó, ignorando toda tensión adulta. Claro, respondió Isabela, sonriendo a la niña. Calentaré un poco de leche. Mientras ella se movía por la cocina con movimientos suaves y seguros, Alejandro sintió que la hora había llegado.
Tomó aire. Miró a Luna. Cielo, ¿podrías ir a buscar más nieve para que se derrita en el cubo? Nos hará falta para lavar los platos luego. Sí, papá. Exclamó la niña, encantada con la tarea. Se envolvió mejor en su abrigo y salió corriendo a la puerta. La madera se cerró. El silencio volvió. Alejandro quedó de pie, con el corazón golpeando fuerte. Isabela se volvió hacia él. Sus ojos grandes, oscuros, atentos. Él se acercó despacio. Quiero hablar contigo, dijo. Lo sé, respondió ella, sin apartar la mirada. Alejandro tragó. Se quitó la cadena que llevaba colgada al cuello. De ella pendía un anillo de plata sencillo, gastado por los años, el anillo con el que había prometido una vida a Clara. Este anillo, empezó, la voz rota por recuerdos, perteneció a la mujer que amé durante muchos años. Me dio a Luna, me dio alegría, y cuando se fue, pensé que todo lo que quedaba era sobrevivir. Isabela respiró hondo, esperando sin interrumpir. Pero tú llegaste, continuó él. Entraste con una tormenta y dejaste pan en nuestra mesa. Dejaste calor donde solo había miedo. Le devolviste la risa a mi hija. Y a mí, me recordaste que mi corazón no estaba muerto. Extendió la mano. El anillo descansaba sobre su palma abierta. La gente del pueblo quiere vernos caer, usarán cualquier cosa para separarnos. No quiero darles ninguna grieta. Quiero que Luna tenga un hogar completo. Quiero que tú seas una parte de ese hogar. Isabela sintió que el mundo se detenía. Los latidos se le subieron al pecho. Alejandro tragó saliva, y por fin soltó lo que llevaba noches enteras formando. Isabela, cásate conmigo. Las palabras quedaron flotando en el aire. No eran perfectas. No eran poéticas. Pero eran reales, honestas, profundamente humanas. Isabela cerró los ojos un instante. El recuerdo de tantas puertas cerradas. De tantas veces que le dijeron que no pertenecía a ningún sitio. De tantas caminatas a través del frío. Y ahora un hombre la miraba como si su presencia fuera el milagro que él necesitaba para vivir. Abrió los ojos y se acercó un paso. Si dices esto solo para proteger a Luna, no puedo aceptarlo, dijo con firmeza. Ya he sido solución temporal para demasiadas personas. Alejandro negó con la cabeza de inmediato. No es eso, aseguró. Es cierto que quiero protegerla. Pero también quiero proteger lo que hemos construido tú y yo. No quiero que vuelvas a irte. No quiero que la noche caiga y no estés aquí para reírte de mis torpezas o enseñarle a Luna palabras nuevas. No quiero que el mundo siga diciéndote que no eres suficiente. Porque aquí, con nosotros, eres todo. Las manos de Isabela temblaron apenas. Ni siquiera el frío lograba eso. Yo no sé si sé ser esposa, confesó ella, con la voz más vulnerable que él le había escuchado nunca. He tenido demasiadas pérdidas. No sé si sé quedarme. Alejandro dio un paso más, borrando toda distancia. Entonces aprende conmigo, susurró. Aprende aquí. Quédate aquí. Con nosotros. La puerta se abrió en ese mismo instante. Luna entró llena de nieve hasta las cejas, con el cubo completamente derramado. «Ops», dijo, mirando el charco. «¿Qué pasa? ¿Por qué están tan cerquita?» Isabela rió por lo bajo, y en esa risa Alejandro encontró su respuesta antes de que ella hablase. Se arrodilló a nivel de Luna. «Pequeña», dijo Isabela, tomándole las manos. «Tu padre me ha pedido que me case con él. Que sea tu familia. Pero quiero saber primero si tú quieres eso también». Luna abrió los ojos desmesuradamente. Luego sonrió de oreja a oreja y se lanzó a sus brazos. «Sí. Sí quiero. Quiero que seas mi mamá». Isabela soltó una carcajada que se mezcló con lágrimas. Alejandro sintió el pecho aflojarse. Una grieta por donde entró la luz. Isabela se puso de pie frente a él. Lo miró como si estuviera viendo el invierno transformarse en primavera. «Entonces sí, Alejandro», respondió por fin.
Me casaré contigo. El anillo cambió de mano. La llama volvió a crecer en la chimenea. Y la casa dejó definitivamente de ser un refugio triste. Se convirtió en un hogar. No hicieron fiesta. No hubo campanas ni vestidos elegantes. Se tomaron de las manos frente al fuego, repitieron palabras que Isabela recordaba de su cultura y otras que Alejandro recordaba de la suya. Juraron cuidarse en el frío y en el calor, en lo difícil y en lo sencillo. Luna fue la testigo más feliz del mundo. ¿Ya somos familia?, preguntó cuando terminaron. Sí, respondieron los dos a la vez. La niña aplaudió como si fuera el acontecimiento más grande de la historia, y probablemente lo era, al menos para ellos. Los meses pasaron como pasan los inviernos, despacio, pero con firmeza. Cuando llegó la primavera, las flores brotaron alrededor de la cabaña como si la tierra también hubiera decidido aceptar la nueva vida. Alejandro trabajó en el pueblo, ya no evitando miradas sino sosteniéndolas. Algunos siguieron despreciando. Otros empezaron a entender. Otros se quedaron en silencio, lo cual ya era suficiente. Un día de abril, la señora del colmado llegó con un pastel pequeño para Luna. Para tu cumpleaños, dijo, sonrojada. Y, para tu madre. Isabela la agradeció con una sonrisa suave. No todos se atrevían a llamarla así, pero algunos ya empezaban. Alejandro levantó a Luna en brazos, riendo mientras ella soplaba las velas. El mundo seguiría teniendo dificultades. La nieve volvería. El juicio ajeno nunca desaparece por completo. Pero ahora no estaban solos. Y esa era la mayor victoria. Una noche, cuando las estrellas brillaban como diamantes lejanos, Alejandro salió a la entrada de la cabaña. Se quedó mirando la luna que daba nombre a su hija. Sintió una mano cálida tomar la suya. ¿En qué piensas?, preguntó Isabela, apoyando la cabeza en su hombro. En que todo parecía terminado, respondió él. Y luego llegaste tú. Isabela sonrió. La vida siempre guarda caminos que no se ven hasta que los pisas. Alejandro la abrazó por la cintura. Gracias, dijo. Por venir. Por quedarte. Isabela cerró los ojos, dejando que el viento les acariciara el rostro. Gracias a ti, respondió. Por elegir ver en mí lo que nadie más quiso ver. Dentro, Luna dormía tranquila, abrazada a un muñeco hecho con retazos. La chimenea seguía encendida. La casa respiraba vida. Alejandro miró hacia la oscuridad del bosque, hacia el lugar por donde Isabela había aparecido aquella noche de tormenta. Ahora entendía que no había sido el azar. Había sido esperanza buscando un refugio. Había sido familia encontrándose sin buscarse. Había sido amor, naciendo donde parecía imposible. Y bajo el cielo inmenso del valle, donde antes solo había sobrevivir. Ahora había futuro.